La sección 16.3 nos hablan acerca de la autoionización del agua. Como ya vimos, eh, una de las propiedades químicas más importantes del agua es su capacidad de actuar o como ácido o como base. ¿Mm? Y si hacemos un vistazo más cercano a qué es lo que está sucediendo, lo podemos resumir en esta figura que tenemos representada en la ecuación 16.2. Yo tengo dos moléculas de agua que son exactamente iguales. Pero lo que vemos en la naturaleza es que en un muy pequeño porcentaje, alguna molécula de agua va a comportarse de manera ácida, ¿sí? A comportarse de manera ácida. ¿Qué significaría eso de acuerdo a Bronsted y Lowry? Significaría que tendría tendencia a donar un protón. Pero recordemos que esos comportamientos eh, están ligados a que si una sustancia se comporta como donadora de protones es porque hay otra que es aceptora. Ujú. Entonces, al mismo tiempo, otra molécula de agua igual que la otra, en lugar de comportarse como donar un protón, se comporta como aceptora, como receptora de protones. Entonces, em, se comporta como base y en ese caso sería esta que tenemos por acá. Entonces, lo que estamos viendo es que mm, cuando esta reacción, que en realidad se produce muy pequeña cantidad en el agua pura, nos está generando la formación de ion OH y la formación del ion hidronio, ¿sí? Que son estos que tenemos por aquí representados en la reacción química. Entonces, este proceso donde las moléculas de agua interactúan entre ellas para formar hidronio y el ion hidroxilo se conoce como el proceso de autoionización del agua. Ujú, sí. Entonces, acá lo que nos dicen es que a temperatura ambiente, aproximadamente 2 de cada 10 a las 9 moléculas de agua se ionizan. ¿Ok? O sea, eso es casi que no existe, ¿verdad? Es demasiado poco. O sea, 10 a la 9 moléculas de agua, estamos hablando de, bueno, no sé, ¿verdad? Ese número eh, ya va como por los 1.000 millones, ¿verdad? O sea, 2 de cada 1.000 millones de moléculas se ionizan. Entonces es realmente es casi inexistente, pero sí sucede. Ujú. Entonces, digamos que si nosotros esta, y aquí utilizando un poco los conceptos del capítulo anterior de equilibrio químico, ¿verdad? Si yo tengo esta reacción que como vemos está planteada reversible y yo pienso en la constante del equilibrio, recordemos que en la constante del equilibrio nosotros ponemos las concentraciones de los productos, en este caso OH y H3O, las concentraciones de los productos arriba y las concentraciones de los reactivos abajo. Pero veamos que aquí en este caso, para la disociación del agua, el, em,
Los productos son líquidos. ¿Y recuerdan qué decíamos en la constante del equilibrio respecto a los líquidos y a los sólidos puros? No los incluimos en la expresión de la constante del equilibrio. Entonces, aquí sería OH, H3O arriba y abajo irían los reactivos, pero los reactivos son líquidos puros, entonces no se pondrían. Entonces, al final, la constante del equilibrio estaría quedando como simplemente las concentraciones de hidrónio e hidroxilo arriba sin nada abajo. ¿Ok? Entonces, resulta que los científicos, ¿verdad? Analizando esto de este comportamiento del agua, encontraron que a 25 grados Celsius, esta constante del equilibrio vale 1.0 por 10 a la menos 14. Entonces, cuando yo tengo agua a 25 grados Celsius y multiplico las concentraciones de hidrónio e hidroxilo, me da 1 por 10 a la menos 14. Este valor, 1 por 10 a la menos 14, se decidió, en lugar de llamarle aquí constante del equilibrio, cambiarle su nombre por KW. Y eso se conoce como la constante del producto iónico del agua. ¿Sí? Entonces, KW es 1.0 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Y algo que es muy interesante es que es una constante, ¿verdad? Es una constante. Entonces, aquí en la figura 16.4 nos han puesto un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo agua pura, entonces en el agua pura, la concentración de hidronio y la de hidroxilo es igual. ¿M? Y la multiplicación de dichas concentraciones me da 1 por 10 a la menos 14. ¿M? Cuando más bien yo tengo una disolución ácida, digamos de ácido clorhídrico, al ser ácida significaría que más bien la concentración de hidronio es superior a la concentración de hidroxilo, ¿verdad? O sea, en una disolución ácida tiene más iones H más que iones OH. Pero qué interesante, si yo multiplico la concentración de hidronio y la de hidroxilo en una disolución ácida, otra vez me vuelve a dar 1 por 10 a la menos 14. Y lo mismo cuando estamos hablando de una disolución básica, ¿sí? En este caso, eh, disolvemos hidróxido de sodio en agua y más bien entonces es el hidróxido el que tiene mayor concentración que el ion hidronio. Pero de nuevo, si yo las concentraciones de dichos iones en esa disolución las multiplico, otra vez me da 1 por 10 a la menos 14. Entonces es un efecto realmente eh, muy, muy interesante el que tenemos. Hay como una compensación, ¿verdad? Cuando uno de los iones sube, el otro baja. Y dependiendo de cuál sea el que sube y cuál sea el que baja, decimos que la disolución es ácida o que es básica. Estamos. Entonces, por aquí tenemos em, em, un ejemplo resuelto 16.4. Lo que nos están diciendo es que calculemos los valores de concentración del ion hidronio y del ion hidroxilo en una disolución neutra a 25 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, aquí lo que dicen ellos es, bueno, si la disolución es neutra,
y no sabemos las concentraciones de cada uno, tendríamos que averiguarlas, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que si la disolución es neutra, las concentraciones de hidronio y de hidroxilo son iguales, ¿ok? Y como ya acabamos de exponer anteriormente, la multiplicación de dichas concentraciones siempre da 1 por 10 a la menos 14. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que yo no sé cuál es la concentración de ambas individualmente, pero sí sé que son iguales. Entonces, en lugar de la concentración de hidronio, ponemos una X. Y en lugar de la concentración de hidroxilo, ponemos también una X, porque son iguales. Entonces, X por X nos debería dar 1 por 10 a la menos 14. Si yo pongo esto en el solver o si lo ejecuto aquí, ¿verdad? Aquí se saca raíz cuadrada. A 1 por 10 a la menos 14 se le saca raíz cuadrada y eso nos daría 1 por 10 a la menos 7. Entonces, en una disolución neutra, la concentración de hidronio es 1 por 10 a la menos 7 y la concentración de hidroxilo también 1 por 10 a la menos 7. Ujú. Si hacemos en la calculadora como prueba 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, o sea, si multiplicamos las concentraciones que nos dio, que es lo que estamos haciendo aquí, pues eso nos daría precisamente 1 por 10 a la menos 14. Hay un ejercicio aquí también relacionado, que es el ejercicio 16.5, es parecido, y se calcule la concentración de iones hidronio y tenemos un par de casos. El caso A dice que lo hagamos en una disolución en la que la concentración de hidroxilo es 0.010 molar. Em, y la otra condición sería en una disolución en la que la concentración de hidroxilo es 1.8 por 10 a la menos 9. Ujú. Bien, entonces, cuando nos hagan este tipo de preguntas, en realidad vamos a partir, en este caso, viendo la parte A, vamos a partir nuevamente de lo mismo. Aunque yo no sepa cuál es el valor de ambas concentraciones, yo sé que la multiplicación de las concentraciones de ambos iones me tiene que dar 1 por 10 a la menos 14 porque es una constante, ¿sí? En este caso, para el ejercicio A, nos están dando la concentración de OH 0.010. Entonces, yo podría agarrar esta concentración de OH y mandarla a dividir al otro lado. Sustituimos OH es 0.010 dividido entre el valor de KW y eso nos daría precisamente 1 por 10 a la menos 12 para el ion hidrógeno. Y en el caso de la otra disolución, el valor de OH es 1.8 por 10 a la menos 9. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Yo sé que lo mismo, la multiplicación de ambas concentraciones me tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Entonces, si OH es 1.8 por 10 a la menos 9, lo mando a dividir. ¿Ah? Hacemos el cociente y en este caso nos da 5.6 por 10 a la menos 6. Entonces, siempre tenemos eh, la tranquilidad o siempre podemos contar
con que la constante del producto iónico del agua siempre nos da el mismo valor y entonces con base en ello podemos, si tenemos el valor de uno de los iones, sacar el valor de concentración del otro ion.